¿Por qué las historias personales son tan poderosas? ¿Qué podemos aprender de ellas? Y sobre todo, ¿cómo podemos construirlas? Déjame que te cuente una historia. Sucedió cuando tenía 25 años. Imagino que como todas las personas, entonces a mi edad, ambicionaba por ser el jefe. Quería a toda costa ser promocionado o tener la oportunidad de liderar un equipo. Entonces, me contrataron para llevar un pequeño equipo en Francia. Y después de 3 meses me despidieron. Fue un verdadero desastre. Linda Hill, profesora de management en Harvard, escribe sobre esta experiencia. Es un artículo muy relevante que se titula Convertirse en el jefe. Y todo lo que sucedió en ese artículo me pasó a mí. Cuando somos empleados o personas profesionales con competencias técnicas y conocimiento muy bueno, incluso mucha experiencia, creemos que ser el jefe va a ser una transición fácil, ¿no? Creemos que con tener un título basta y que las personas van a estar dispuestas a dejarse influir y a dejarse liderar, simplemente porque eres el jefe y porque sabes hacer bien el trabajo. Pero ¿sabes qué? Las personas no se dejan liderar fácilmente. De hecho, además, puedes darte cuenta que hay personas con más poder que tú, no necesariamente que tengan un título, pero con más poder que tú, que no están dispuestas a dejarse liderar. Y a mí me faltaba eso, yo no tenía esas capacidades de liderazgo necesarias. La experiencia, sin embargo, me enseñó algo muy poderoso. Me enseñó que liderar es un camino de prueba y error y es un camino en la acción, pero sobre todo que no basta con saber de tu trabajo, sino que para liderar tienes que estar preparado, tienes que tener o adquirir unas competencias nuevas. ¿Qué acaba de suceder? Acabo de contaros una historia personal. Os he contado una historia personal que tiene un conflicto. Os he contado una historia personal que revela una vulnerabilidad. No os he contado una batalla, no os he contado una oda personal. Y además os he contado esta historia personal para daros un mensaje, una lección, una perla de conocimiento. Las historias personales pueden darte mucha credibilidad como líder, siempre que reveles tu parte de conflicto interior, tu parte de vulnerabilidad. Lo contrario son las batallas, el fantasma, el pesado, las odas narcisistas. Esto no conecta con la audiencia, no conecta con tus empleados, no conecta con las personas, porque no es humano, no es creíble y no es real. Amy Edmondson es profesora de Harvard también y escribe un libro muy poderoso que se llama La organización sin miedo. Y en este libro habla de la seguridad psicológica. El concepto de seguridad psicológica es algo importantísimo y que marca la diferencia entre los equipos mediocres o los malos equipos y los grandes equipos. La seguridad psicológica es ese espacio donde las personas pueden reconocer mejor los errores, pueden discutir mejor las ideas y los problemas se solucionan desde su raíz de mejor forma. Son equipos más productivos. Y esto no sucederá si no tenemos un líder creíble, un líder que muestra ese lado vulnerable, un líder, un jefe de equipo que es más humano. Y aquí viene el papel de las historias. Las historias nos pueden hacer más humanos. De hecho, yo recomendaría en cualquier equipo, y como dinámica de equipo, que empezaran las reuniones, o que empezaran algunas reuniones, haciendo una rueda y que todas las personas mostraran su vulnerabilidad, que contaran una historia y que dijeran, oye, ¿en qué momento sufriste un conflicto? ¿En qué momento te vistes más vulnerable? ¿Por qué? ¿Qué pudiste aprender de ello? Basta con que sean 2 minutos y tiene que empezar por el jefe. Las historias son la mejor manera para conectar con nuestra audiencia. Cuando yo cuento una historia, la audiencia conecta conmigo inmediatamente. La ciencia prueba que lo que se llama como acoplamiento cerebral. Estamos en la misma onda cuando cuento una historia. Los alumnos quieren escuchar las historias de los profesores en la clase. Los empleados quieren escuchar historias de sus líderes y quieren escuchar historias que sean reales y creíbles. Los clientes quieren también escuchar historias de las empresas. Pero lo que no quieren escuchar son mensajes enlatados de calidad y excelencia o batallas narcisistas y egotísticas, ¿no? La audiencia detesta este tipo de presentador, el presentador que se muestra como alguien que no es creíble. No hay una única manera
de construir historias o de narrar historias, pero sí que te voy a dejar dos reglas bien claras y cuatro partes para construir la historia. La regla número uno es que la historia tiene que ser real. No te inventes la historia. Si es una historia personal, tiene que ser real. La regla número dos dice que tiene que haber conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. No sé, imagínate, ¿no?, que ves una película en el cine y que no hay conflicto. Vaya pestiño de película que te estás tragando, ¿no? Esto me recuerda a muchas presentaciones corporativas o muchas presentaciones de personas que, en fin, cuentan batallas en donde todo es perfecto y no hay conflicto. No es creíble. ¿Cuáles son las cuatro partes de la historia? Podríamos llamarla las 4 Cs. La primera C es el contexto. Describe el contexto. Yo he empezado mi historia diciendo que estaba en Francia, que quería ser gerente y que tuve la oportunidad de liderar un equipo. Puedo describir un contexto con más detalle, depende del tiempo que tenga, pero cuidado, 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 no te enrolles con los detalles, porque entonces la audiencia puede acabar perdiéndose. Contexto justo, pero importante. La segunda parte de la historia, y es la más importante, es el conflicto. El conflicto no es necesariamente un conflicto hiperdramático o un accidente nuclear, sino el conflicto es algo normal, es algo cotidiano en nuestras vidas. La vida es conflicto, la vida es el problema, solucionar problemas. Tenemos unas expectativas, esas expectativas no se cumplen. Tenemos un estado de equilibrio y nuestro estado de repente se torna en desequilibrio. El conflicto puede ser un momento de estrés que tuviste, puede ser una decepción, puede ser un despido que sufriste, como en el caso de mi historia, o puede ser una discusión que tuviste con un familiar, con una pareja o con un amigo. Pueden ser muchas cosas, pero siempre tiene que haber conflicto, y el conflicto es lo que te va a dar ese poder y esa atención en la historia, es lo que te va a hacer humano. La tercera C habla del cambio. Porque ha habido un conflicto y porque has sufrido ese conflicto, has aprendido algo. Algo está cambiando en ti. Aquello que no me mató me hizo más fuerte, ¿no? Sería el lema. Entonces, aquel filósofo. Bien, el cambio ha sucedido. Y el cambio ha sucedido, y esto nos lleva a la cuarta C, que es la conclusión. Porque algo ha sucedido en ti, has aprendido, has cambiado de alguna manera, eres otra persona. Ahora, en la conclusión, tienes que dar un mensaje a tu audiencia. Ese mensaje es una moraleja, es una idea muy poderosa, un consejo muy poderoso que quieres compartir con ellos. Es tu perla de experiencia, tu perla de conocimiento. No hay historia si no hay moraleja, no hay historia si no hay conflicto. ¿Y por qué meto mi historia en un discurso corporativo? ¿Por qué meto mi historia en una charla con estudiantes? ¿O por qué meto mi historia en una reunión de equipo o con un cliente? Porque quiero dar un mensaje, y ese mensaje, y esto es muy importante, tiene que conectar con mi idea, porque si no conecta con mi idea, entonces la audiencia va a percibir que has contado la historia por contar una historia. Las historias tienen esa necesidad de estar ahí siempre, pero tienen que ser relevantes con tu idea, porque se unen al mensaje. Así que mi consejo es que actúes, medites, reflexiones sobre tus historias personales y que las construyas. Hay que prepararlas, hay que elaborarlas, hay que escribirlas y hay que aprenderlas y que luego las compartas.